Hay vidas que se convierten en una pregunta, en perpetua búsqueda de respuestas. Hay imágenes que no se olvidan, recuerdos que no dan tregua. Pertenecemos a esas generaciones cuyas vidas estuvieron marcadas por las muertes que dejó la más vieja guerra del continente. Más de 50 años de combates, de secuestros, de bombardeos, de muertos, de horror y de espanto. Muchos fueron víctimas. Otros fuimos los testigos de campesinos que, haciendo un reclamo justo medio siglo atrás, se transformaron en guerrillas que cruzaron luego los límites de lo humano. Nosotros siempre que nos levantamos de la mesa de conversaciones les hemos dicho, nos vemos dentro de 5.000 muertos. Mi generación fue espectadora impotente de la consolidación de grupos paramilitares, ejércitos privados que, con la ayuda de ciertos sectores militares, narcotraficantes y algunos terratenientes, atacaron a un pueblo que al final ningún ejército defendió. Aquí nadie va a respetar la guerrilla ni a ningún gobierno que pretenda negociar con una guerrilla que dice cínicamente vamos a tomarnos el poder. Me pregunto si la madre de la guerra en Colombia es la corrupción o si fue la indiferencia. ¿Cuánta responsabilidad pesa sobre los hombros de quienes siempre creímos que las armas no eran el camino? Como periodista he habitado otras guerras, he visto otros muertos. Pero la vida seguía siendo una pregunta. Y estos 4 años de filmación son la búsqueda de respuestas en un momento decisivo para mi país. No es la exigencia de una exigencia caprichosa de un gobernante de turno. Es el clamor de una nación. Pero mientras no liberen a los secuestrados, mientras sigan cometiendo actos terroristas, mientras no devuelvan a los niños reclutados a la fuerza, mientras sigan minando y contaminando los campos colombianos, seguiremos enfrentando a todos los violentos sin excepción, con todo lo que esté a nuestro alcance. Junio del 2010, Juan Manuel Santos asumía como presidente. Algunos colombianos le aplaudían a la ilusión de una victoria militar sobre las FARC. Quiero rendir también un tributo especial, un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero en política nada es lo que parece. Así lo confirmó Pablo Catatumbo, comandante guerrillero. Tardó más de 1 año en vencer sus prevenciones para contarme su versión de una historia que haría historia. Cuando eligen al presidente Juan Manuel Santos, el análisis que hicimos fue de que había llegado un presidente continuador de la política de Álvaro Uribe y que la guerra se iba a profundizar. Al mismo tiempo quiero reiterar lo que he dicho en el pasado. La puerta del diálogo no está cerrada con llave. Yo aspiro durante mi gobierno a sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos, de un desarme real de los espíritus en un país que desde lo más profundo de su alma ensangrentada lo que más desea es la paz. Hay una pista de luz que surge cuando el presidente se posesiona y en el discurso del 7 de agosto el presidente termina su discurso diciendo: yo tengo la llave de la paz.
le está hablando a las FARC. Catatumbo, Alfonso Cano, al secretariado, a la guerrilla, porque a mí me tocó durante 4 años como ministro de Defensa combatirlas con todo. Y yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. En ese momento, el comandante Alfonso Cano decide enviar 2 mensajes a la nación, y en el primer mensaje él recoge el guante que envía Juan Manuel Santos y dice: hombre, las llaves de la paz no las tiene el presidente. Es lo primero que le dice. Las llaves de la paz las tiene el pueblo. Y en segundo lugar, nosotros estamos dispuestos a considerar cualquier posibilidad, cualquier puerta que se abra para hacer la paz. La FARC-EP quiere hoy reiterar una vez más que creemos en la solución política, que creemos en el diálogo, que creemos viable la consigna central de este evento, la consideramos justa. El diálogo es la ruta. La vida pública está llena de secretos. La historia también. A veces la escriben nombres que pocos conocen. Henry Acosta, economista, artífice de los acercamientos entre el expresidente Álvaro Uribe y el entonces comandante en jefe de las FARC, Alfonso Cano. Frente al fracaso no desistió. Cuando Juan Manuel Santos fue elegido presidente, le escribió una carta con tinta de esperanza. Esa carta tiene varios componentes. Una, donde yo le recuerdo quién soy yo y cómo nos conocimos. Otra, es una frase muy importante. Este no es un mensaje de las FARC. Esta es una propuesta personal mía del ciudadano colombiano Henry Acosta. Henry Acosta había sido un intermediario, mensajero durante el gobierno de Uribe. Y pronto llega con un mensaje diciendo: mire, escuchamos, estamos dispuestos. Presidente, usted no le va a ganar la guerra a las FARC nunca. Ni ellos le van a ganar la guerra a usted. Esto va para largo y aquí se va a desangrar el país. Y esta es una pelea, presidente, entre el pueblo. Los guerrilleros son campesinos y los soldados son campesinos. No, yo no tengo ninguna duda que eso fue hablado con Pablo Catatumbo, por supuesto. Claro. Ahí comenzó realmente una especie de lleva y dame y una correspondencia indirecta. Que no era epistolar. No, eran cartas. no, eran mensajes verbales. Él no escribió mensaje, me lo dictó. Yo en la libretica iba anotando muy juicioso. Le decía: presidente, espera un momentico. Tenía que ser así puntual en las palabras. Estaba Alfonso como comandante de las FARC, Pablo en una bocina, Henry de cable, yo en la otra bocina y el presidente encima. Eso funcionaba así. Eso fue lo que precipitó el inicio de los contactos para establecer la agenda. Y ahí me metí a mi hermano Enrique. A mí lo único que me dijo Juan Manuel en ese momento, me dijo: mire, su nombre tuvo una muy buena aceptación en las FARC, les parece un gesto de confianza, entonces le pido que pase a integrar el equipo de negociación que yo estoy armando. Uno no mete a su hermano mayor en este tipo de cosas si no es porque quiere, si no es porque está hablando en serio. Valoramos también que tenga designado a su hermano Enrique para los contactos iniciales que se proponen. Eso evidencia compromiso. Todo esto era dentro del mayor secreto, porque el clima político en Colombia en ese momento de que el presidente electo estuviera pensando en dialogar con la guerrilla, eso a la opinión pública le parece escandaloso. Yo sí tenía mucho escepticismo sobre la verdadera voluntad de las FARC. A mí me dijeron: ellos no le cumplen, ellos lo van a divulgar, ellos lo van a filtrar. Y para mí esa era una medición de confianza y cumplieron. Cuando lanzamos los
operación nosotros teníamos un porcentaje del 90% de que el objetivo estaba en el lugar previsto para el desarrollo de la operación. Vemos cruzar 5 helicópteros, contamos para ahí 20 helicópteros. Todos quieticos, esperando a ver dónde nos movíamos. Y luego se venían hacia el suelo como intimidando. Y después paraban muy cerquita del suelo y paraban las patas como intimidando. Y nosotros ahí quieticos. Y después sacan un parlante. Los tenemos ubicados. Entréguense. Guerrilleros, entreguen a Alfonso Cano. Vale $5 millones. Alfonso Cano tenía fama de ser muy duro. Mucha gente decía, con él no se va a poder hacer la paz. Piénselo bien, porque es decir, Cano es un hombre de formación intelectual, es una persona que estaría más predispuesta a un diálogo civilizado, no sabe quién viene después. Ahí uno y los soldados abrían la puerta ya para tirarse, uno piensa que la guerra no debería ser, uno piensa de que esto no debería ser, uno piensa que uno debería estar haciendo otras cosas. Pero cuando tú entras a esto y estás en guerra, y tú estás frente a frente con un soldado, no hay, digamos, distinción de que usted es pobre, entonces no lo mato, y usted es rico, entonces no lo mato. Es una cuestión de que si yo no lo mato, usted me mata. Y ahí no hay distinción de clases. Extra. Ha sido confirmada la muerte de alias Alfonso Cano. Cayó el número 1 de las FARC. Es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia. Fue un momento muy difícil, muy duro. Yo creo que para todos. Yo creo que para todos nosotros fue muy duro. Bajamos la guardia y nos jodieron. Y eso yo creo que también es algo que voy a cargar toda la vida. No haber podido estar ahí con el camarada Alfonso y haberlo, al menos muerto con él o haber salido, haber hecho algo con él. Yo creo que ya todo el mundo sabe, porque lo ha confesado, que Juan Manuel Santos ordenó el asesinato de Cano cuando ha podido capturarlo, porque ya estaba, ya no tenía posibilidades de combatir, y así ha ocurrido en otros casos. Pues primero que todo yo no di la orden de darlo de baja. Eso fue un producto de la operación. La prioridad es desmovilizar. En segunda instancia, capturar. Y ya cuando no queda alternativa, dar de baja. No había un cese al fuego todavía pactado y no podíamos, dijéramos, reclamar benevolencia de un enemigo que nos había declarado, y como nos la declaró siempre, una guerra que es implacable. Es que en la guerra no se hacen concesiones. La guerra es implacable, la guerra es así. Pues el conflicto sigue su curso y el presidente tomó la decisión que le pareció que era la decisión correcta. ¿Y usted? ¿Usted pensó que era la decisión correcta? Es una decisión que tomaba el presidente de la República con el ministro de Defensa. Lógicamente que fue una decisión muy difícil, pero me sentí tranquilo conmigo mismo, porque yo sí les reiteré a ellos desde el principio que esas eran las reglas de juego. No habría ningún cese al fuego, la guerra continuaba. Si uno actúa por la pasión y por el sentimiento, dice, no, joda, aquí no hay nada que hacer. Pero bueno, hay que sobreponerse a esos sentimientos y pensar, es un país, es todo un país, somos como 40 y casi 50 millones ya de habitantes, con una guerra muy larga que ha creado heridas muy profundas en la sociedad colombiana, y que esto algún día tiene que resolverse, y si lo demoramos, las heridas van a ser más profundas y va a ser más difícil lograr la reconciliación. El debate real que se dio, no es si seguíamos o no seguíamos, sino cuándo lo seguíamos. Que ahí es donde Santos le pide a Chávez que hable conmigo.
Pero dije, si yo quiero la paz en Colombia, yo necesito a Chávez. Chávez es fundamental. Una de las condiciones hoy en el mundo para un proceso de paz es que la región, el entorno, no sea un obstáculo. Y el entorno era un obstáculo. Ahora que soy como aquel árbol que ha perdido sus ojos y está viejo en la tarde, todo me sabe a tu presencia, te siento tan cercana y tú sigues ausente. Eso nos dio confianza. Y yo creo que Santos lo hizo un poco en función de eso, que él sabía que Chávez nos iba a dar confianza, para tratar un poco de borrar ahí lo que había hecho con Alfonso. Pero además acuérdese que Timoleón es la persona que Alfonso Cano había designado para ir a hablar con nosotros. De manera que yo llevaba 6 meses pensando que no me iba a sentar enfrente de Timoleón Jiménez, en la fase secreta. Y después resulta que no, porque él se convierte en comandante de las FARC. Hemos jurado vencer y venceremos. Acordado que es en La Habana y acordada la fecha, 24 de febrero del 2012, se van a iniciar lo que llamamos los encuentros exploratorios confidenciales, que era fundamental que eso no se supiera. Tuvimos que tomar medidas extremas. Nosotros viajábamos en unas condiciones absolutamente precarias a La Habana porque no podíamos salir de manera oficial por un aeropuerto, en un avión comercial, sino íbamos en un pequeñito, una avioneta que iba así, navegando sobre el Caribe, paraba en un islote en la mitad a poner gasolina y seguía a La Habana y llegaba todo el mundo muerto. Había pánico, por ejemplo, que de pronto saliera uno por la calle y que se encontrara con un periodista, pero el pánico era porque decían, no, apenas los ven a ustedes dicen que van a haber diálogos. ¿Esto para dónde va? Esto va a ser otra frustración, otro fracaso. ¿Cómo van estos tipos, en qué plan están? Porque no sabíamos realmente si ellos estaban súper desmoralizados y derrotados y propensos a un acuerdo rapidito, o iban a estar duros y arrogantes y soberbios. El señor Santos, como ministro de la Defensa y luego como presidente, considera que la guerra ya está ganada, que lo que hay que hacer a las FARC es tirarle una tabla de salvación en medio del océano para que se pegue, y entonces que nosotros vamos a desfilar con nuestras armas diciéndole, señor presidente, aquí están los fusiles de las FARC, ¿dónde quiere que nos metamos, en cuál cárcel? Pero el momento complicado fue cuando no llegábamos a un acuerdo sobre fin del conflicto. Entonces, ¿qué terminar generó? un conflicto quiere decir que se termina el conflicto militar y que las FARC tienen que dejar las armas. Bueno, no, ustedes entregan las armas y se desmovilizan y se reintegran a la sociedad y ya. Entonces nosotros, no, pero es que así no es. Para reintegrarnos, como ustedes dicen, a la sociedad, necesitamos que esa sociedad cambie, porque en esa sociedad así como está no cabemos, por eso nos salimos a la guerra. Ya entendimos ustedes qué piensan, ustedes entendieron nosotros qué pensamos y organizamos para que se regresen y ya. Yo no, entonces no se puede. Pues entonces no se puede. ¿Cómo se soluciona? Sobre todo Venezuela y Cuba hicieron algunas propuestas. Lo que acordaron fue discutir ese tema, que ese tema tenía que estar en la agenda y tenía que resolverse en la agenda. Entonces esto necesitaba mucha comunicación y ellos necesitaban un tiempo que era algo razonable, y en ese periodo se filtró. Me parece muy grave que le hubieran negado al país este proceso en estos 2 años y que al mismo tiempo hubieran debilitado la seguridad. Muy grave que el diálogo con la FARC se dé con una seguridad debilitada, mire lo que está pasando todos los días en Colombia, y con un terrorismo recrudecido. Intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón. Colombianos, buenas tardes. Hace unos días confirmé que habíamos avanzado en unas reuniones exploratorias en el exterior con representantes de las FARC. Al dar este primer paso hacia la reconciliación, queremos dejar presente que son vanas las ínfulas triunfalistas de quienes juzgan que acudimos a la mesa de diálogos a afirmar nuestra rendición y entrega. Las operaciones militares continuarán con la misma o más intensidad. ¡Viva la memoria del comandante Alfonso Cano! ¡Viva! ¡Viva Manuel Marulanda Vélez! ¡Viva! ¡Viva las FARC! ¡Viva!
La Interpol ha confirmado la suspensión de las órdenes de búsqueda y captura contra los miembros de las FARC que participarán en las negociaciones de paz de Oslo. Und jetzt soll eben diesen Frieden gerungen werden. Colombiens Regierung trifft sich mit der FARC zu Verhandlungen in Oslo. Un processus de paix historique après un demi-siècle de conflit armé qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts. The talks in Oslo are supposed to lay the groundwork for further discussions which should follow shortly afterwards in Cuba, where the focus will be on land, drugs and political participation. Dentro del equipo negociador del gobierno, el presidente Santos incluyó la representación de las fuerzas militares, la Policía Nacional y excomisionados de paz, equipo que será liderado por el jurista Humberto de la Calle Lombana. Al llegar a Oslo, encontramos un clima muy duro y enrarecido con las FARC. Yo entendí que estábamos en el territorio agreste de unas conversaciones complejas, muy difíciles, con unas FARC que por encima de todo lo que buscaban y buscan es que no aparezca esto como una derrota, como una rendición. No somos causa, sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad, por las masacres y los falsos positivos, en síntesis, que responda por el terrorismo de Estado. Sí, francamente sí fue muy decepcionante. Hombre, acá se ha construido una mínima base que se logró con ese acuerdo y es importante mandar unas señales, digamos, de que esto va en una cierta dirección, con todas las diferencias que se quieran. Y yo sí pensaba que se iba a manejar por parte de ellos en ese momento de una manera distinta. Yo recuerdo que una de las cosas que más indignó al gobierno fue la mención de nombres. ¿Ah? Tenemos gente intocable en Colombia, no se le puede ni siquiera mencionar, ¿no? El discurso de Márquez fue una ruptura, una notificación de lo que vendría es una negociación mucho más compleja, más larga de lo que se había pensado y más pedregosa también, más difícil. Ese mensaje de Oslo lo dijo claramente. Nosotros no hemos venido aquí a anunciar un proceso de sometimiento de la guerrilla. No sabía que iba a ser tan vehemente, tan duro, pero era parte del proceso que teníamos que comenzar a asimilar. ¿Y usted no pensó, uy, esto no nos va a llevar a ninguna parte? No, dije, me va a tocar trabajar más duro. Después supe que ese era el discurso de Iván Márquez, pero que se lo habían corregido. Que lo que él había escrito originalmente hubiera sido más o menos para empezar y terminar el proceso ese día. Era muy complicado. ¿Están preparados para pedir perdón si esa es una cuestión innegociable? ¿De qué dices, Andrés? Quizás. Que fue... Eso, yo le he dicho a Jesús, eso, mi intenté es explicarlo, que eso es como la arena movediza, que usted mueve se entierra más. Sí, no, aclare que no intente explicar eso, sencillamente diga, me equivoqué. Termina el año 2012. Mis preguntas me llevan a La Habana. Quiero explorar de qué está hecha el alma de quienes en los dos bandos un día se decidieron por la guerra o enviaron a otros a combatir y a morir en ella. Quiero indagar qué hace a un guerrero despertarse un día a dar la batalla por la paz. Un viaje a la utopía, me dicen los amigos, con comandantes guerrilleros, militares, políticos, hombres y mujeres de poder, imposible superar la desconfianza, desnudar la fragilidad detrás de las corazas. Logramos llegar a la mesa de conversaciones después de esas circunstancias difíciles que hemos descrito de Oslo, y ahí arranca primero un largo periodo en el cual la actitud de las dos partes era bastante distinta. En esencia, lo que casi en forma literal yo he reiterado en la mesa es, mire, este es un esfuerzo concreto, práctico, para buscar soluciones que permitan el fin del conflicto. Aquí no venimos a convencernos mutuamente, era la tesis. Usted no me va a convencer a mí ni nosotros a ustedes. Y estoy ahí. Las cámaras del mundo quieren registrar cada segundo del inicio de los diálogos de paz. Los veo llegar con ropas nuevas. Los camuflados y la selva han quedado atrás.
Quizás porque crecí viendo algunos de estos rostros en televisión bajo letreros que dicen se buscan y ofreciendo millonarias recompensas, a la esperanza se le suma la desconfianza. La misma que los guerrilleros intentan neutralizar, ordenando a sus tropas ese mismo día un cese al fuego temporal. El secretariado de la FARC-EP, acogiendo el inmenso clamor de paz de los más diversos sectores del pueblo colombiano, ordena a las unidades guerrilleras en toda la geografía nacional el cese de toda clase de operaciones militares ofensivas contra la fuerza pública y los actos de sabotaje contra la infraestructura pública o privada. Lo hicimos como un gesto de paz, pero pidieron para otra ambientar. cosa. ¿Qué pedimos? El regreso de Simón Trinidad. Lo hemos pedido siempre, claro. ¡Viva las FARC, el ejército del pueblo! Simón, siga. ¡Viva las FARC, el ejército del pueblo! ¡Continuaremos la lucha! Y queremos que Simón Trinidad esté aquí. 10 años de infamia completa ya, confinado tras las rejas del imperio, el destacado combatiente de las FARC-EP, Simón fue extraditado por la perfidia del expresidente Uribe, comandante supremo del paramilitarismo en Colombia, personaje siniestro, consentido por Washington, a pesar de estar incurso en crímenes internacionales de guerra, de lesa humanidad. No está fácil. Los gringos que tanto se ufanan de hablar de derechos humanos son unos, mejor no decir la palabra. Según la leyenda, el hombre que dispara el primer tiro en nombre de las FARC se llama Jaime Guaracas. Se rumora que desde décadas atrás se ha refugiado en Cuba. Sin tener certeza si era mito o realidad, insisto en buscarlo. Un día los comandantes marcan algunas coordenadas. Con Jaime Guaracas trato de viajar al inicio de una guerra que parece no tener final. Las FARC provienen de lo que fue en la década del 50 las guerrillas dirigidas por los comunistas. Pero en esa época había guerrillas liberales, habían paramilitares conservadores, la policía, el ejército, los servicios de inteligencia, todo el mundo asesinaba. En 1964 vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Es ese camarada Marulanda. Él para mí fue un todo. El maestro, el profesor. Me preguntaron cómo es el apodo suyo y le dije, no, yo no tengo apodo. Entonces me dijo, bueno, entonces lo vamos a llamar Jaime. Yo le dije, ¿está bien? Nací en el campo y a la edad de 13 años y medio llegó la violencia por esas zonas. Y forzadamente por la persecución de la Chulavita, mi padre le tocó que meterse al monte con todos nosotros. Entonces decidí a finales de 1949 y principios del 50 convertirme en guerrillero, aceptar ser guerrillero, puesto de que la situación en Colombia cada vez nos impulsa a pensar que para resolver todos los problemas que el pueblo colombiano tiene, se necesita es luchar. Porque póngame cuidado, nosotros en Marquetalia, cuando ventilábamos que nos iban a atacar y que nos iban a desplazar de allí, que nos iban a eliminar, nosotros todavía seguíamos planteando, mire, necesitamos la carretera, necesitamos caminos, necesitamos puentes, necesitamos escuelas, necesitamos puestos de salud. El problema se plantea en si hay hambre o no hay hambre en Colombia, en si hay libertades para el pueblo o no hay libertades, en si hay tierra para la gente que no tiene tierra para trabajar, o si no la hay, si continúa el monopolio latifundista de la tierra en Colombia.
Ese problema está sin resolver en Colombia y ese problema es el origen de todas las guerras que ha habido en Colombia después de nuestra independencia. La acumulación de tierras para las FARC tradicionalmente ha sido algo dañino para la sociedad. La posición del gobierno era, el problema no es el latifundio, el problema es el acceso. Colombia es la suma de varios países dentro de una misma geografía. Quizás por eso las partes tardaron 7 meses en concertar caminos para conectar la Colombia rural a la Colombia urbana. Hubo avances. Hay cosas muy importantes que se lograron, cosas como por ejemplo que la gente después del acuerdo de paz va a tener derecho al título de propiedad sobre sus territorios. Que por cierto, dicho sea de paso, es muy buena refutación a quienes dicen que esto es un acuerdo contra la propiedad privada, cuando lo que queremos a ambas partes es formalizar la propiedad, es exactamente al contrario. Me pregunto si los acuerdos beneficiarán a familias enteras que, huyendo de la violencia que ejercieron todos los grupos armados, emigraron del campo a las ciudades, a la miseria. Paramilitares, algunos terratenientes, pero también las FARC, tendrán que responderle a ellos, colombianos desplazados que encarnan uno de los cuadros más desgarradores de esta guerra. Yo le puedo decir, si hay un campesino que diga que las FARC le quitó la tierra y le robó su tierra, estamos dispuestos a devolvérsela. La FARC ha sido una fuente de creación de pobreza, una fuente de afectación de la seguridad alimentaria, una fuente de sustitución de agricultura por coca. Mi pregunta es, ¿por qué hay que negociar esos temas con la FARC? La negociación, que en principio, según el presidente, llevaría algunos meses, empieza a contarse en años. 9 de abril 2013, Juan Manuel Santos invita a salir a las calles. Asisto a la marcha con dudas sobre la verdadera motivación de las partes y certezas sobre la necesidad de los diálogos. Hemos iniciado la discusión del segundo punto de la agenda sobre participación política y participación ciudadana. Para precisar las ideas... Despiertan entonces los fantasmas durmientes de líderes de izquierda y comandantes guerrilleros asesinados después de liderar anteriores intentos de paz. Yo te daré, patria hermosa, te daré una rosa. El exterminio de la Unión Patriótica, partido político legal que en los años 80 reunió intelectuales, integrantes de las FARC y otras guerrillas, permanece viva en la memoria de los negociadores. Yo siento que la Unión Patriótica era una esperanza muy, muy bonita. Y fue una cosa que nos convocaba a todo el mundo. Con las otras fuerzas políticas de la oposición en el Capitolio Nacional. Pero eso enseguida se vinieron las amenazas, los atentados, las persecuciones. La Unión Patriótica fue un plan de exterminio fraguado desde los Estados Unidos en los laboratorios de guerra sucia en Colombia y de aplicación inmediata. Sobre el movimiento sindical, igualmente. Sobre la cuestión de periodistas demócratas, sobre algunos sectores de la Iglesia Católica avanzada. Entonces es un plan de exterminio. El gran error es haber comenzado a fomentar esa presencia en la política conjuntamente con armas que no habían sido dejadas de manera definitiva. Las estadísticas, incluso las demandas que han puesto, hablan más de 5.000 muertos, desde el 85 hasta mediados del 90. Fue impresionante. Pues yo creo que sí hubo fuerzas oscuras de derecha, me parece que eso es claro. Y creo que algunas podrían tener nexos con sectores de agentes del Estado. Es que fueron muchas cosas que coincidían. No solamente la actividad política nuestra, por ser yo militante de la Unión Patriótica, sino también el accionar crudo del paramilitarismo en el despojo de la tierra. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Hastío, miedo, decepción.
Frente a la violencia de la guerrilla, colombianos de bien comienzan a justificar o hacer oídos sordos a las masacres de los paramilitares. Fue entonces cuando el horror se vistió de traje y corbata. Afuera gritan y claman, no más impunidad, no a las leyes de perdón. La libertad que confían en nuestro movimiento nacional antisubversivo y han depositado la defensa de sus Salvatore Mancuso, comandante paramilitar responsable de cientos de masacres, es recibido en el Congreso de la República. Siempre vivo, siempre bello, de construir el paraíso. Lo aplauden. Entre los Andes y el mar. El país había renunciado a sus principios. Mira, el Estado colombiano dice que en Colombia no hay paramilitares, que ese problema se resolvió con... Eso es una farsa. El paramilitarismo es algo viviente. Por ejemplo, ¿quién asesina a los dirigentes sociales? ¿Quién asesina centenares de dirigentes sindicales? ¿Quién asesina a los reclamantes de tierras? Eso tiene un nombre, el paramilitarismo. Es probable que exista un fenómeno de vasos comunicantes, o es probable no, es seguro, de empresas que colaboraron con actividades paramilitares, porque a su vez empresarios lo que sostienen es que fueron objeto de extorsión, o que primero venían pagándole vacunas a los guerrilleros, y luego llegan los paramilitares, desplazan a los guerrilleros y les exigen continuar con esa conducta. Luego, a mí me parece que el riesgo de esto es la generalización. Marzo de 2014. En Colombia se elige un nuevo Congreso. En La Habana consigo, después de mucho insistir, la autorización del secretariado de las FARC para acompañarlos en el lugar que el gobierno cubano les dio por residencia. Este nunca fue un lugar autorizado para las cámaras. Pero pudimos estar con los comandantes mientras la democracia se define voto a voto y ellos son espectadores de su propio destino. Si usted mira la historia de Colombia, ve que Gaitán hablaba de 4 familias. Nosotros hablamos de 40 familias que a través de la historia de Colombia han manipulado este país. Entonces, ahí no hay democracia. El Partido Verde, 5 curules, opción... Votos en blanco, 44.000 para un 6%. Aquí no se expresa la voluntad popular, aquí se expresa la voluntad de las maquinarias. Aquí hay compra de votos, aquí votan los muertos, aquí falsifican las cédulas, un almuerzo con un sancocho, se compra un voto. Si en Colombia se imponen fuerzas democráticas que entiendan que llegó la hora de la paz, será una realidad. Y si se imponen fuerzas ultraderechistas que consideren que la guerra es el camino, será otra realidad. Congreso, eso esperamos, tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto. Porque este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz. Reivindico el derecho de denunciar ante la comunidad nacional e internacional el engaño del gobierno Santos al 90% de 9 millones de electores que está conduciendo a Colombia al castrochavismo. Yo realmente en el día de hoy no entiendo por qué se volvió así, por qué se opuso con semejante vehemencia a todo lo que se hace. Dice que se sintió traicionado. La única razón por la cual se puede sentir traicionado es que no nombré a los ministros que él quería que yo nombrara. Es una cosa personal que yo todavía hoy, repito, no he podido entender. Hay personas que creen que la mesa de La Habana es la última batalla para derrotar a las FARC que nos quedó faltando, y yo no comparto eso. A mí me parece que la mesa es un sitio de diálogo para buscar soluciones conjuntas, sin renunciar cada uno a lo que piensa.
No es fácil. Realmente no es fácil. Creemos, no solamente yo, creemos que están dadas las condiciones. Porque es que un país no se puede seguir desangrando de manera indefinida hasta que quede la última persona. Negociar en medio del conflicto abre varios frentes de batalla. Esta no es una guerra solo de bombas y de balas. Aquí en La Habana un nuevo frente de combate se libra. Los medios de comunicación tradicionales abren fuego con sus preguntas y jóvenes guerrilleros responden con sus cámaras. Primero que todo, eso fue muy chistoso porque llegué a los 3 días y me dijeron, bueno, usted le va a tocar o le corresponde que nos ayude a contestar el teléfono. Y yo ya lo contestar el teléfono, pues muy fácil. Resulta que eso va mucho más allá, porque contestar el teléfono implicaba enfrentarme con los medios de comunicación. Y era un campo de que nosotros no conocíamos, por lo menos personalmente no conocía qué era ese mundo tan duro y tan voraz como son los periodistas y los medios de comunicación en Colombia. A todas nuestras mujeres colombianas a apoyar el proceso de diálogo de paz. La única voz oficial era la del gobierno y la guerrilla pues no tiene canales de comunicación y los únicos canales y salidas pues eran los que siempre nos han dado palo, ¿no? Si se va a firmar un acuerdo de paz, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como movimiento político? Necesitamos también una estrategia mediática. El clamor por un cese al fuego bilateral desde ya sigue creciendo en Colombia, expresado en las redes sociales, en las movilizaciones y en las reuniones que se están dando en Colombia alrededor de este tema. ¿Usted sabía que era Twitter desde que estaba en la selva? No, yo no conocía Twitter, ni Facebook, ni Google Maps, no conocía, es que ni Internet. Ahora que uno está ya conoce más jugueticos y más cosas de estas y empieza a mirar los primeros archivos que grababa, uno le da mucha risa. Es que toca aniquilar esa oligarquía que está ya putrefactos, familia tras familia consumiéndose en el poder. O sea, ese discurso dice, no, mamertos, que no sé qué, nosotros queremos otras cosas diferentes. Para usted, estas palabras. En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Se muestra en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten jodernos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. ¿Se siente usted más a gusto cargando el fusil o cargando las cámaras? Cargando las cámaras. Claro. Estén pendientes. Cualquier sugerencia, escríbanos a contacto@pazpacdt.org. Perdamos el miedo a opinar diferente. Rompamos el cerco mediático. ¡Corten! Viajamos en la tarde de hoy a La Habana para iniciar con las FARC la discusión de un nuevo punto de la agenda. Queremos una Colombia sin coca. Sería un paso gigantesco para el país y para el mundo. Y lograr que las FARC colaboren en este propósito sería un elemento muy importante de estas conversaciones de La Habana. El narcotráfico, motor de esta guerra, combustible inflamable. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Soy de la generación que creció con el eco de las explosiones de los carros bomba, de amenazas de célebres criminales como Pablo Escobar Gaviria. A quien suministre información que permita su captura, el gobierno... La desaparición de estos capos no cambió el panorama. Ellos están extraditados o muertos, pero su guerra continúa viva. El mejor policía del mundo, el señor mayor general Óscar Adolfo Naranjo Trujillo. Yo fui director de inteligencia y por lo tanto manejé el proceso de contrainteligencia. Fui director de la DIJÍN y por lo tanto fui el responsable de la judicialización de muchos casos que incluyeron miembros de la institución y luego fui director de la policía. A las FARC siempre las califiqué con 3 denominaciones: o delincuentes, o terroristas, o narcoterroristas. La FARC
es el mayor cartel de cocaína del mundo y ahora es el grupo terrorista que le traza al gobierno Santos la política antidroga. ¿Son o no son las FARC un cartel del narcotráfico? Las FARC tienen y han tenido nexos no solo con el cultivo, sino con actividades de narcotráfico. Las FARC lo niegan o lo minimizan, pero dije, para nosotros ese es un hecho. Pero definir solo a las FARC como narcotraficantes me parece que es una definición insuficiente. Si solo fueran narcotraficantes, yo no estaría sentado con ellos. Aquí la pregunta realmente de fondo es, ¿usted vive para traficar o trafica para vivir? Y yo creo que en el caso de la FARC es lo segundo. Traficó para sobrevivir, manteniendo, digamos, esa característica insurgente que hoy la tiene en la mesa. El narcotráfico ni hemos estado de acuerdo ni estamos metidos. Otra cosa es que cobremos unos impuestos frente a todos los recursos que se mueven en una región. Ah, claro, al cobrarse el recurso al narcotráfico viene la estigmatización, pero no se hace el análisis profundo, que en una región donde el centro de la economía es la producción de coca, absolutamente todos, el mismo Estado recibe sus impuestos de lo que sale de esa producción. El narcotráfico es como un huracán que terminó afectando casi todas las actividades en Colombia, los partidos, el Congreso, no solo los militares, parcialmente los jueces. ¿Qué fue el Plan Colombia? No me apetece hacer comentarios del Plan Colombia, en otra ocasión. Ok, perfecto. El Plan Colombia, para todos los analistas, fue un fracaso. Desde el esquema que se muestra público de reducir o erradicar totalmente el fenómeno de las drogas. Y en el otro componente, que era aniquilar a la insurgencia, pues tampoco lo cumplió. La posibilidad de haberle cerrado el paso a los cárteles que querían la toma del poder en Colombia realmente fue un logro del Plan Colombia y de la voluntad de los colombianos. Esa idea de que aquí podría haber una narcodemocracia quedó sepultada. Este proceso tiene todo el apoyo y toda la bendición de los Estados Unidos, quien bendijo y apoyó y financió el Plan Colombia, con el cual no nos pudieron acabar. And as we celebrate a decade and a half of progress under Plan Colombia. So today I'm proud to announce a new framework for the next chapter of our partnership, and we're going to call it Peace Colombia, Paz Colombia. ¿Por qué tienen que ser los gringos los que se metan? Pues porque son los que mandan. Esa es una realidad. Nosotros peleamos contra eso, pero es esa realidad. Vamos a poner en marcha un gran plan que tenga en el centro no solamente la coca, tampoco solamente al cultivador, sino todas las comunidades que viven en esos territorios. Y esos programas benefician no solamente al que está sembrando coca, sino a todos los que están viviendo en esas zonas tan marginales de Colombia. Yo creo que eso es lo más importante de ese acuerdo. Pero dejamos unas salvedades. Aquí no se entra con profundidad a los temas de la banca, del sector financiero, de los sectores políticos que se han beneficiado de ese fenómeno. Cuando regreso a Bogotá siempre pienso, no, usted allá con unos bandidos hay narcotraficantes que también cometen atrocidades, no lo niego, que han incurrido en el narcotráfico, no lo niego, pero que tienen un nivel de elaboración de una discusión que es mucho más difícil y más exigente de lo que allá se piensa. Para julio de 2014, las elecciones revelan un país dividido. Algunos apoyan a Juan Manuel Santos, a pesar de las difíciles concesiones que anuncia para acabar la guerra a través de los diálogos. Otros respaldan a Óscar Iván Zuluaga, discípulo de Álvaro Uribe, quien reivindica el combate a la guerrilla y la cárcel para sus comandantes. Y quiero decirles que la paz no está en La Habana, que la agenda nacional no se negocia con las FARC. El triunfo de Óscar Iván Zuluaga en la primera vuelta presidencial es recibido con cautela en La Habana. La celebración de los 50 años de la fundación de las FARC pasa desapercibida. La incertidumbre frente al futuro de los diálogos queda en primer plano.
Quería conocer una valoración de las FARC sobre los resultados electorales en Colombia y si las FARC consideran que estos resultados ponen en peligro este proceso de paz. Cualquier cosa que nosotros digamos pues puede ser interpretada de diversas formas, por lo tanto no queremos arriesgar opiniones. Yo creo que hemos tenido muchos miedos a lo largo de todos estos años, ¿sabes? Pero en este momento no es miedo. Es más bien como la expectativa de las decisiones que tome el país, cualquiera que sea. Y este es un momento. Si no es este, tarde o temprano tendrá que haber otro, solo que seguramente va a haber más sangre, va a seguir la guerra, va a seguir la violencia y eso va a ser más doloroso. Para nosotros, entre Santos y Uribe, no es grande la diferencia, excepto que tengan estilos diferentes. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor. Que el otro venga desde, diríamos así, de unos sectores emergentes y el otro haga parte de una aristocracia política que se ha establecido en Colombia durante muchos años. Pero cada uno, al final, representa el gran capital. Suena el silbato en Brasil, justo el día antes de la vuelta definitiva para elegir presidente. El fútbol detiene todos los relojes, incluso el de la guerra. Por algunos instantes el destino de un balón hace olvidar la suerte de una guerrilla y de toda una nación. Pero a la final Colombia jugó espectacularmente bien. Es otra persona. Sí, claro, sobre todo porque... Después de casi 3 años y 20 viajes, Pablo Catatumbo, por sorpresa, me confía el lado más vulnerable de un guerrillero, su familia. Con su madre perdió todo contacto en nombre de la guerra y 32 años después, buscando la paz, la reencuentra. Yo le digo a él que piense muy bien lo que va a hablar, lo que va a hacer. Y yo pido para que el Señor me lo ilumine. Carlos Holmes, el papá tan liberal. Tan uribista, tan traidor. Debo hacerlo por convicción democrática, en primer lugar, felicitar al presidente Santos por su triunfo. La democracia consiste en esto. Mi oficina, la oficina del comisionado de paz, se reunió todo ese día de la última ronda. Están todos mirando en una producción, una televisión, los resultados, porque todo el mundo sabía que de esas elecciones dependía de que continuara el proceso de paz. Por eso yo amo a Santos. Cuando yo le dije, yo amo a Santos, dije, pobrecita mi mamá. Colombianos, este es uno de los momentos más importantes de nuestra historia y necesito de su ayuda. Por eso, los invito a todos, a los 47 millones de colombianos, a la unidad por la paz. Ganó Santos. No, ganó la paz, mijo. No, mamá, por ahora ganó Santos. Todos unidos queremos la paz, porque Colombia quiere la paz. Todos unidos. Hace 4 años dije que la puerta del diálogo no estaba cerrada con llave. Y hemos tenido logros importantes. Y hoy les digo, voy a emplear todas mis energías en cumplir con ese mandato de paz.
Santos gana por una pequeña mayoría. Incluso algunos de sus más acérrimos críticos le dan su respaldo. Lo que triunfa es el deseo de paz de millones de colombianos saturados de la violencia. Flota en el aire lo que significa este resultado para la guerrilla. En las últimas horas, la guerrilla lanzó explosivos en el sur de Colombia. Una niña de 2 años murió. Crece daño ambiental en Putumayo. Hombres armados obligaron a conductores de 24 tractomulas a derramar 5.000 barriles de crudo. Gobernador culpa a las FARC. Ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar. Son una organización que desafortunadamente ha hecho narcotráfico, ha hecho terrorismo, ha hecho secuestro, ha violado mujeres, ha reclutado menores, ha cometido las peores atrocidades que uno puede cometer. A uno le pueden pedir que en la guerra no mate. Uno puede pedir en la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra. ¿Cómo le van a reclamar a uno que no, digamos, que no se saque del medio un informante? Un hombre que va de camino hacia el batallón a informar que uno está en tal parte para que lo vengan a matar a uno. Pues uno sabe, él tiene hijos, tiene mujeres, pero es que esa es la disyuntiva y por eso es que hay que acabar la guerra. Porque es que la guerra lo pone a uno ante situaciones muy complejas. De darle educación a mi hijo porque la FARC me lo impide. La verdad por parte de la FARC. Los derechos no se mendigan, se exigen. Nosotras y nosotros, los que hemos tenido que cargar el conflicto armado, la guerra en nuestras vidas y en nuestros cuerpos, sabemos realmente cuánto cuesta llegar a la paz. Y no solamente lo han marcado los paramilitares, también los agentes del Estado, también la guerrilla. Y ya no podemos ser más víctimas. Nosotras y nosotros somos sobrevivientes. No somos más víctimas, somos sobrevivientes. No hay equidad de la Procuraduría. Los desplazados somos el 87% de las víctimas y solo van a tener en cuenta a los secuestrados. ¿Y nosotros qué? ¿Quién fue primero? ¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, FARC. Después de 6 millones de víctimas me parece que eso no interesa. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. Y eso es lo que tenemos que tener en claro los colombianos. ¡Que no lo maten! Algunos decían, ¿por qué víctimas distintas a víctimas de las FARC? Este es un proceso con las FARC, porque tiene que haber otras víctimas. Eso lo que pretende es una jugada, más bien una jugarreta de las FARC para diluir su responsabilidad. Era una de las voces que surgía aquí. Y yo creo que en la medida que las FARC se dieron cuenta, a través de esas audiencias con estas víctimas, de que el gobierno estaba hablando en serio y que estaba dispuesto a que aquí vinieran víctimas de los paramilitares o algunas del ELN y de las agentes del Estado, estábamos hablando en serio, que el sistema de justicia transicional tenía que ser para todas las víctimas y que todos estábamos dispuestos a responder. Había la preocupación de que las víctimas estuvieran tan preparadas, que vinieran a armar shows aquí, que vinieran a armar cosas feas de espectáculos y de... No lo del dolor, porque el dolor eso no se lo puede negar a nadie. Y ese dolor nosotros lo sentimos. Sí es cierto que en el momento en que se planteó la necesidad de que acudieran víctimas a la mesa de La Habana, hubo, dijéramos, un enconchamiento de las FARC, se les notó cierta tensión. Nosotros no le tememos a afrontar este punto porque para nosotros también ha sido y es fundamental y en el centro de nuestras preocupaciones está el tema de las víctimas.
Les di la mano, las saludé, a unas las estreché más de cerca. Cuando llegan, pues yo les daba y les decía, victoria de la Delegación de Paz de las FARC. En esta guerra de locos estamos todos juntados, ya que unos han sido actores y otros nos hemos callado, ya que unos han sido actores y otros nos hemos callado. El que más ha puesto víctimas en nuestro pueblo sencillo. Para hacer la paz nos toca sentir su propio martirio. Para hacer la paz nos toca sentir su propio martirio. Y que a todos nos bendiga. Fue el pobre una sucesión de encuentros que quedaba uno prácticamente de psiquiatra, realmente, de tener que recomponer su integridad mental y espiritual, porque fueron escenas extraordinariamente duras. Es como si nos hubieran puesto frente a un espejo y ver allí en esos relatos, digamos, en los relatos de las víctimas uno dice, la guerra no es solamente los combatientes que estamos enfrentados. Desafortunadamente, su estela de dolor se extiende más allá de los combatientes y genera un daño y unas lesiones, destroza unas vidas que de una forma que uno dice, no, esto hay que pararlo. Es lamentable todo lo que ha ocurrido. No debió suceder. Solamente quiero decir eso. Cuando ustedes hablan de los errores de la guerrilla, ¿de qué errores están hablando? Sucesos, por ejemplo, con explosivos, accidentes que se han presentado con minas quiebrapatas que llaman, la muerte misma de soldados y oficiales en la guerra y es tremendamente dolorosa. Lo que llaman el secuestro y nosotros llamamos como retenciones económicas para la financiación. Es una práctica que no debería repetirse. Cuando llegamos a este escenario de la lucha guerrillera, veníamos a empuñar un arma para defender a los oprimidos, para acompañarlos, para hacer resistencia, para visibilizar sus problemáticas y no para usar esas armas en determinado momento contra ellos. Los pueblos afrocolombianos e indígenas de Bojayá, Chocó, hacemos memoria de los hechos luctuosos que acontecieron el 2 de mayo de 2002, donde en medio de la confrontación armada de los paramilitares y la guerrilla de la FARC, murieron 79 civiles. En nuestra memoria está grabado de forma imborrable el dolor que produjo esta masacre. Hemos estado denunciando la responsabilidad de estos hechos que es compartida y recae en la guerrilla de la FARC, porque siguió el combate en medio de la población civil, dentro de lo cual lanzó la pipeta contra los paramilitares, pero cayó en la capilla donde nos refugiábamos centenares de personas de la población civil. Los paramilitares por haber tomado a la población civil como escudo humano. El Estado colombiano por no haber atendido la alerta temprana que oportunamente se lanzó pidiendo la intervención para prevenir estos hechos, así como la abierta connivencia de la fuerza pública con los paramilitares. Los que hicieron el daño, amén, no sienten ningún dolor. Estamos aquí en la iglesia. Había un pasillo por donde nos desplazamos hasta la iglesia donde habían
la iglesia que había sido impactada por los cilindros. Mirar los rostros del dolor, los que ya no existían, los que ese día fatídico se habían muerto. Señores grupos armados, pedimos de corazón. Señores grupos armados, Sabemos que estas palabras, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no reparan lo irreparable, ni devuelve a ninguna de las personas que perecieron y tampoco borra el sufrimiento causado. Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Estamos aquí en la iglesia, unidos de Para mí fue una de las cosas más conmovedoras que he visto en este proceso, porque no era una discusión en la mesa, no era un asunto de mesa, era una comunidad expresándose. Y yo vi también una enorme madurez en esa comunidad de cómo asumió esto. Y pensé que si eso lo pudiéramos replicar en muchas partes, eso sería una base muy importante para crear una mínima convivencia. La gran lección de esto es que, en mi opinión, sí hay espacio para la reconciliación. O sea, ¿por qué necesitamos llegar hasta aquí y permitir que todo esto le pasara a tanta gente en Colombia? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y lo que hemos hecho mal nos corresponde a todos. El proceso de paz del gobierno y las FARC vive su más profunda crisis por cuenta del secuestro de un general de la República, un hecho inédito en la historia de Colombia. El general secuestrado es el comandante de la Fuerza de Tarea Titán, que opera en Chocó y Antioquia. Lleva 31 años en las filas y fue comandante del Gaula, es decir, del grupo antisecuestro. Hay una serie de circunstancias que tienen que aclararse, que queremos que se aclare. ¿Por qué estaba el general Alzate de civil? ¿Por qué le dijo a sus escoltas que no lo acompañaran? Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. No, porque eso se da simultáneamente la noticia y de una vez lo de Santos con el cuento. Dije, no, pues ahora sí se jodió esto, porque se le olvidó a este señor que él puso como condición de que lo que pasara en Colombia no podía afectar la mesa, y ahora se le olvidó hoy. Pensamos que era típicamente un secuestro, pero de un alto oficial con rango de general, lo cual generaba algo inédito en estos 50 años de conflicto, incendió todas las alarmas. El gobierno hubiera sido más inteligente. Dice, vamos a hacer una suspensión de las conversaciones para resolver este tema. De pronto podría, pero no que se para y eso no lo entiende uno. Para un gobierno democrático, pues el tema de opinión pública es clave. Y ese es como si fuera otro protagonista que está ahí sentado en la mesa en cuando sea invisible. No, claro, la reacción era inevitable porque la gravedad del hecho sí era inmensa, ¿no? Pero yo se lo digo sinceramente, eso no fue un acto premeditado, no fue un acto trabajado, no. Fue algo coincidencial. ¿Podemos entrar? Bueno, sí, ya creo, general, que usted está, desde este momento, ya queda bajo responsabilidad suya, ya con el gobierno, garante. Y esperamos pues que todos estos acontecimientos que se han dado nos lleven a reflexionar de que es necesario avanzar verdaderamente con compromiso por la paz de Colombia. ¿Por qué se desplazó usted personalmente a liberar al general? Había que llegar como una voz que tuviese autoridad con los muchachos, capacidad de explicarle la situación, porque pues imaginen, un general y todo el mundo aspiraba, ahora sí vamos a sacar los prisioneros, o a lo menos mejorar las condiciones de vida de los prisioneros a través de esta situación. La gente se hacía muchas expectativas frente a la captura del general.
mire, que sí se puede hacer las cosas. Dicen, dos colombianos que han estado enfrentados, que el general estaba de alguna manera para aniquilar a la cabeza del bloque, que en ese momento estaba yo ahí en el terreno. Pues hombre, una cosa es cuando estamos en el campo de batalla y otra cosa es cuando estamos en un proceso humanitario, como era ese, y somos colombianos. Nosotros no necesitamos que le entreguen el campo en pedazos a la FARC. Las marchas en Bogotá y otras ciudades fueron en contra del proceso de paz y apoyadas por el Centro Democrático. En las concentraciones participaron dirigentes políticos como el senador Álvaro Uribe y el ex candidato Óscar Iván Zuluaga. Lo que queremos es que el presidente Santos no arrodille el país a los terroristas. Hemos resuelto declarar un cese unilateral al fuego y a las hostilidades por tiempo indefinido, que debe transformarse en armisticio. Lo obvio es decir qué cosa tan buena y maravillosa y positiva, pero claro, eso tiene un manejo complejo, porque luego se revierte una presión muy seria para proceder a una actitud recíproca que implicaría una especie de cese de fuego en condiciones que para nosotros son inaceptables. Estos señores de la contraparte no son ningunos angelitos. Son personas muy difíciles que nos acaban, por ejemplo, de enviar un regalo de Navidad que recibimos como un buen regalo, es como una flor que recibimos, pero cuando abrimos el regalo hay un tallo lleno de espinas. No, yo creo que es una lectura equivocada la que hace el señor presidente. Y creo que va a ser muy difícil para esos sectores militaristas que ellos le puedan explicar a una opinión nacional y a una opinión internacional sensata que esta postura de las FARC es un engaño. Dolor nacional por el asesinato. Ese despertar del 14 de abril de 2015 es trágico. Las imágenes en los noticieros confirman una vez más que en este conflicto mueren en su mayoría los más pobres, los que no declaran las guerras. ¿Qué hacen unos militares penetrando a la retaguardia de la guerrilla? ¿Qué hace una unidad cuando va a ser atacada? Y venía rehuyendo el combate 3 meses. Llega un momento en que tú no tienes para dónde correr. Lo que no estamos dispuestos es a dejarnos matar. Si el enemigo penetra las áreas donde estamos, pues como ha ocurrido, nosotros tenemos que defendernos. En esta oportunidad, las víctimas visten uniforme. Las FARC deciden atacar. Y de nuevo, el dolor de ver a campesinos, a hermanos, masacrándose entre sí. Este acontecimiento que puede ser equiparable a otros, o incluso hay incidentes mucho más graves, ocurre en un momento en que había aparecido la ilusión de la paz. Y es esa frustración la que yo creo que genera una reacción casi inmanejable que obliga también al gobierno a recrudecer una respuesta militar. He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. 2, 1. Impacto ahora. Perfecto, damos una. Contra nuestra voluntad, tenemos que proseguir el diálogo en medio de la confrontación. ¿Cómo vivieron ustedes desde acá esa respuesta del gobierno? Había 2 sentimientos. Uno, que era de desconfianza de que el gobierno no estaba interesado en la paz. El segundo sentimiento era de dolor y a la vez como de rabia con nuestros propios muertos, por dejarse matar, porque todos sabían las condiciones en que estábamos.
Y el daño ecológico en Colombia por el atentado del grupo terrorista de las FARC a un oleoducto tiene sin agua potable a 160.000 habitantes del puerto de Tumaco en el suroccidente del país. Parece que la guerrilla se ensañó con uno de los territorios más pobres del país. Este es un ataque que produjo tal vez el peor desastre ecológico que haya tenido el país. ¿Dónde está la coherencia de la guerrilla? No la encontramos por ningún lado. Sí hay, desafortunadamente, efectos ambientales, pero a la vez es una lucha por el medio ambiente. Difícil de entender eso, explíqueme. Claro, porque es que lo que nosotros estamos diciendo es no saquen el petróleo, sáquenlo en otras condiciones. Estamos en guerra, el presidente no ha querido llegar a un cese bilateral al fuego, no ha querido parar, cree que tiene que ser así, y la guerra es haciendo la guerra, no hay otra manera. Todo esto es un error ético, político, histórico. Eso no tiene justificación. Ahí sí hubo equivocaciones. Ahí tuvimos equivocaciones. Porque incluso me tocó dar una orden. Nadie realiza una acción de ese tipo sin consultar primero conmigo. Y me explican cuáles son los efectos reales que van a producir. La gente está exigiendo el cese bilateral al fuego. Y Santos va a llegar un momento en que si de verdad está comprometido con la paz, tiene que o convencer a su élite. Porque el problema de Santos es que no ha podido convencer a su élite aún. Las FARC hoy se comprometieron a mantener la suspensión unilateral de todo tipo de acciones ofensivas. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también estaremos dispuestos a desescalar las acciones militares. La justicia llega a la mesa, tema crucial. Si aquí este proceso de paz lleva a un sector de los que nos hemos confrontado a la cárcel, aquí no va a haber paz. Y una noche en la celda para comandantes guerrilleros. Un dilema difícil incluso para los que creemos en una paz dialogada. El grave problema de tus preguntas es que ves la justicia como la cárcel, como el castigo. O sea, en tu mirada, en tu construcción de pensamiento, la justicia es el sometimiento y el encarcelamiento, es la venganza, o sea, es la ley del talión. Y así, pues, tenés un corazón muy oscuro. En todo proceso de paz, la decisión más difícil es donde traza uno la línea entre justicia y paz. Vamos a tratar de conseguir el máximo de justicia que nos permita la paz. Vos podés decir, yo voy por la pena de muerte. Es que la pena de muerte es la que nos hemos aplicado toda la vida. Y es que en un conflicto armado como el colombiano, con una guerrilla como las FARC, pretender que se iban a la cárcel 40 años, pues prefieren quedarse en el monte. ¿Qué proceso de paz ha terminado con los jefes de la insurgencia tras las rejas? ¿No? Aquí no va a haber impunidad tampoco. Vamos a aceptar responsabilidades, las FARC, los agentes del Estado que hayan desviado su misión constitucional y los terceros que hayan financiado o apoyado la comisión de delitos de carácter internacional. Es que también existe como cierta tendencia a hacerle creer a la gente que la jurisdicción especial es para las FARC. No, es para todos los involucrados en el conflicto, a los armados y a los no armados, a los que estuvieron en la generación de órdenes, ¿no? A los que financiaron, empresarios, de todo, aquí hay de todo. Si estamos hablando de fin del conflicto, uno no puede partir de la base de que hay violencia buena y violencia mala. Es algo que incluso subsiste en Colombia y que tenemos que superar. La justicia más grande frente a un conflicto es detenerlo. Y entonces sentémonos a contarnos la verdad, aclarémonos qué pasó. Sabe que mucha gente humilde se me arrima, me coge de los brazos y me dice, no, yo lo que quiero es saber qué pasó con mi hijo o con mi padre.
incluso la indemnización patrimonial está bien, pero primero que todo la verdad. Luego yo creo que ahí hay un primer elemento. La sanación en muy buena parte depende de la verdad. Estamos listos, disponibles para cuando llegue ese momento. Aportar verdad y la vamos a hacer de manera colectiva, vamos a asumir responsabilidad de manera colectiva. Ahí vamos a estar presentes. ¿Qué es más difícil de enfrentar, la verdad o la cárcel? Por supuesto que es más difícil la verdad. Es mucho más duro salir a enfrentar la realidad, la vida y tus errores. Y las FARC tendrían una fortuna de 10 billones de dólares. Así lo revela al menos este viernes la revista británica The Economist, citando un informe secreto del gobierno de Colombia. ¿Tiene o no tiene plata la guerrilla? Es relativo. ¿Sí o no? No. Claro. Las FARC tienen tierras que pueden aportar a procesos de desarrollo para los campesinos, de reincorporación de sus hombres, de reparación de las víctimas. Nos fastidia cuando la gente nos habla de ese tema porque nos miran como ricos. Y nosotros no somos ricos. Ni estamos ninguno de nosotros guardando recursos para después entrar a aportarnos como los opresores. Por eso es tan incómoda esas preguntas. A nuestro juicio, el acuerdo de reparación debe cobijar a todos los que hayan causado daños y no hay ninguna razón para eximir a las FARC de la obligación patrimonial de concurrir a la reparación. Es que las FARC nos comprometimos a esto y nos vamos a entregar como pusimos nuestra vida en riesgo. En la guerra la vamos a poner en la paz. Ya es septiembre de 2015. 3 años han pasado desde que se anunciaron públicamente los diálogos. Timoleón y Santos, 2 visiones opuestas del mundo, se dan cita por primera vez en La Habana. Momento definitivo para el proceso. Salimos y llegamos a La Habana, aquí a La Habana como a las 1:30 de la mañana. Y nos sentamos, nos reunimos a ver cómo es la cosa. Y entonces me explican, se va a elaborar un comunicado, el gobierno no quiere dar a conocer todavía el acuerdo, dicen que eso puede traer implicaciones políticas y tal. Para el gobierno era muy importante la fijación de la fecha final de las conversaciones para el 23 de marzo, porque realmente habíamos entrado en una situación de marasmo, de desespero de la opinión pública, de impaciencia creciente que teníamos que cortar. Aunque sé que todos los expertos dicen no hay que poner fechas fatales porque se le devuelven, me pareció que en ese momento sí había que poner una fecha que nos ayudara a acelerar. Y no la cumplimos, pero sirvió muchísimo. No, niños, aquí no se puede grabar, de verdad, porfa, aquí no se puede Yo grabar. siempre desde el principio he estado en contra de la fecha. Pero ¿cuál es el lío que nos puede presentar? Que bueno, definimos la fecha y ahora ustedes comienzan a trabajar a paso tortuga, a hacer lo que nos han hecho ya varias veces. Y cuando estemos cercanos a la fecha nos van a decir, mire, esto es lo que tienen que firmar. Él me dijo, no, Timoleón, eso no va a suceder. Dije, bueno, presidente, yo le creo. ¿Por qué le cree usted a Juan Yo le Manuel creo Santos? con mis reservas. Yo lo saludo, yo como soy desprovisto de cualquier prevención, le doy el saludo, él siempre distante. Dilo. Ahora, yo sí sé, pues por cuentos que se escuchan por ahí, de que él sí había estado discutiendo con sus asesores de que cómo me trataba a mí, que si me decía Timoleón, si me decía comandante, si me decía Timochenko, que cómo, que si me daba la mano y no me la daba. Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección. El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final. Corresponde a las partes ahora multiplicar los esfuerzos dirigidos a la construcción de consensos que nos aproximen al cese al fuego bilateral, a definiciones sobre dejación de las armas y la transformación de las FARC-EP en un movimiento político legal, generando condiciones específicas como la del desmonte del paramilitarismo.
Raúl lo llama y le da la mano a Raúl. Entonces yo le voy a extender la mano a Raúl, pero yo al presidente. Y se la extiendo al presidente, pero eso fue, digo, yo no lo pensé. Y yo vi que él hizo como que dudó, claro. Entonces yo con más fuerza le mandé la mano. No, yo no dudé nada en la mano. Lo que pasa es que fui un poco distante porque no era todavía motivo pues para abrazarme yo con Timochenko. Ese es que hemos sido enemigos toda la vida. Él pues me ha atacado toda la vida y yo represento todo lo que él quería destruir. Porque claro, yo sentía alegría de lo que estábamos viviendo. Y viendo, y esto está viendo todo el mundo. Y es la paz de nuestro país, la berraquera. Pues yo nunca voy a pensar como él y posiblemente nunca voy a pensar como yo. Pero qué maravilla poder decirle a él, bueno, nos vamos a dar la mano para que este pueblo colombiano tenga un país en paz. Eso yo creo que es algo maravilloso y en ese sentido pues me parece admirable lo que también él ha hecho. Hemos llegado a un acuerdo sobre quizás el punto más complejo de la agenda, el de las víctimas, que incluye el tema de justicia. Lo que nos muestra que es posible terminar el conflicto, como lo pactamos, a más tardar el 23 de marzo del próximo año, en menos de 4 meses. Cada inicio de año en Cartagena, la Colombia de los más privilegiados responde al llamado de un festival literario. La mayoría de ellos ha visto la guerra solo por televisión. Quizás por eso algunos permanecen indiferentes. Y quizás por eso me sorprende este efusivo aplauso a la idea de la paz con la guerrilla de las FARC. Que el mayor enemigo de la paz no son los críticos de la paz. La gente tiene todo el derecho a criticar y eso es bueno, eso es sano para nosotros. El mayor enemigo de la paz es la indiferencia. El conflicto no es equivalente a las FARC. El conflicto va más allá de las FARC y tendremos que seguir afrontando conflictos en Colombia, con la fuerza tranquila, con el diálogo, con el convencimiento de que la democracia tiene resortes para esto. Yo diría, la paz es posible, preparémonos para la paz. Realmente es también el combustible espiritual que necesitamos para concluir esta tarea que es crucial para los colombianos. Estamos realmente muy emocionados. Es una cosa muy conmovedora. Pues creo que sí. Yo creo que vamos a terminar el conflicto en Colombia. Tres años de grabación me han confirmado que las guerrillas no son los comandantes, son sobre todo sus combatientes. A ellos quise llegar, en un viaje secreto que realiza Pablo Catatumbo a una de las zonas donde las cámaras aún están prohibidas. A una de esas Colombias donde hombres y mujeres convertidos en guerreros tendrán que vencer innumerables obstáculos para transitar el camino que los llevará de guerrilleros a ciudadanos. Fue un momento muy emotivo realmente, volver a regresar a la región, el reencuentro con viejos camaradas, muchos de los cuales hacía muchos años que no veía, encontrarme con los muchachos de la guardia personal mía, encontrarme con muchas muchachas y muchachos que pensé que no los volvía a ver. 200 unidades en puestos de avanzada, en puestos de seguridad, y quien da parte para un total de 462 unidades, sin más novedad, quedamos a su disposición. Póngase aquí. Vista al frente. Camaradas, buenos días. Buenos días. Camaradas, vamos hoy a dar instalación a la reunión para la cual fueron convocados. A continuación, entonces, quedan a orden de Walter para que pasen al aula. Walter, puede continuar. ¿Por qué era tan importante llegar hasta acá? Era y es importante porque en el suroccidente colombiano hay una fuerza grande de lo que constituyen las FARC. Por aquí es imposible comunicarse a través de internet, no entra. Y la información que tienen los guerrilleros acerca de lo que está pasando en La Habana
pues era y es muy limitada. Es muy importante esta visita nuestra. Pudimos venir a explicarles a ellos de primera mano cómo va el proceso en La Habana. Pero también debemos reconocer que en esta larga y dura confrontación nos han golpeado. Hemos de reconocer que hemos perdido algunas áreas. Compañías enteras fueron aniquiladas en la confrontación. Y la capacidad cualitativa y cuantitativa del bloque ya no es la misma que, por decir algo, hace 10 años. Tienen mucha confianza en que el proceso va a salir adelante, pero a la vez tienen muchas inquietudes. Inquietudes, por ejemplo, el camarada, ¿qué va a pasar con nosotros? El gobierno sí irá a cumplir. ¿De qué vamos a vivir nosotros? Sí habrá oportunidades para estudiar, para trabajar. Inquietudes sobre qué va a pasar con los paramilitares. Esa, diría yo, es la mayor preocupación que percibí en las preguntas de la gente. Nosotros también tenemos que ofrecer verdad y tenemos que actuar responsablemente por los errores que hayamos cometido. Ese día, cuando se conozca toda la verdad, el pueblo colombiano decidirá. América es un continente unido por el asombro. La isla de la revolución comunista y el bloqueo capitalista recibe con honores el Air Force One en el aeropuerto José Martí. En el estadio latinoamericano, una imagen surrealista imposible años atrás. Barack Obama, Castro, las FARC y el gobierno colombiano, adversarios históricos compartiendo un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo que por esos días azota a Europa. En este lado del océano, algo está cambiando para siempre. ...23 de marzo de 2016. Para este día nos habían prometido el fin de la guerra. Un histórico apretón de manos meses atrás nos había llenado de esperanza. Los micrófonos esperan más de 8 horas. Cae la noche y la mesa permanece vacía. Hace unos meses se acordó que hoy, 23 de marzo, se firmaría el acuerdo final. Este compromiso fue suscrito por el propio comandante de las FARC. Sin embargo, eso no fue posible. Con toda honestidad, tenemos que informar a la opinión pública que en este momento subsisten diferencias importantes con las FARC sobre temas de fondo. No vamos a llegar a acuerdos de cualquier manera. Para nosotros fue un intento para negociar un tema que es crucial, que es muy importante. No nos pusimos de acuerdo, todavía no estamos de acuerdo. Ese es un tema que continúa en discusión y que es un tema vital, ¿no? Pero es que estábamos ante una fecha refrendada por el apretón de manos que todo el mundo vio. Eso fue un momento muy álgido, muy duro, muy difícil, porque nos dijimos cosas realmente duras en la cara. Reclamos, como nosotros exigirles, por ejemplo, sobre el paramilitarismo, la relación entre las Fuerzas Armadas y el paramilitarismo. Yo sentí frustración, tristeza, porque uno dice, y pensando
en el esfuerzo que veníamos haciendo nosotros, en el esfuerzo de los militares, porque es que uno se pone también en la situación de ellos. Entonces uno dice, no, pues echaron todo atrás y volvimos al principio. Excesos, abusos, tortura. En Colombia son palabras que no tienen bando. Esta, como toda guerra, no es un asunto de buenos y de malos. Camila Cienfuegos, inseparable compañera de Pablo Catatumbo, aprendió a pasar la página, a negociar con sus verdugos. Estaba acompañando a un compañero que tenía que hacerse una cirugía y estaba de enfermera de él, de un comandante. Y llegaron a las 2 de la mañana, nos tocaron la puerta, nos derribaron la puerta y entró el DAS. Y ahí lo apartaron para un lado y a mí para el otro y nos llevaron para Palo Quemado. Y a mí me metieron a la celda de incomunicados. Estuve 3 días ahí que nadie preguntaba nada. Luego me sacaron de ahí y empezaron a preguntarme por mi jefe, por el camarada Pablo. Hasta el momento no tenían certeza de que era guerrillera. Y bueno, ellos empezaron, después de que no hablaba, empezaron a llevar gente encapuchada. Dicen que eran exguerrilleros, otros dicen que eran informantes. Nunca les vi su rostro, pero ellos sí me veían perfectamente y me hablaban por mi nombre de guerra. Entonces ellos procedían a quemarme con tabaco, fumaban y me quemaban o con cigarrillo. Y otras tantas cosas que usted ya sabe, que no voy a repetir en esta entrevista. Pero eso no significó en mí que tenía que odiarlos, me daba era lástima, porque lo hacían de tal manera que me inspiraban era tanta vergüenza. Lo que yo podría asegurar es que se hace una revisión de esos casos que fueron vergonzosos, muy vergonzosos realmente para la institución y para los miembros de esa institución. La mayor parte de esos casos terminaron con condenas ejemplares de oficiales en todos los grados que están en las cárceles. Eso no quiere decir que no haya todavía necesidad de seguir avanzando en el reconocimiento de faltas en un conflicto. Finalmente las guerras degradan el comportamiento humano y esas desviaciones hay que aceptarlas, visibilizarlas, reconocerlas y pedir perdón por ellas. Una de las grandes diferencias en este proceso de paz es que yo involucré a las fuerzas militares desde el principio. Les informé lo que iba a hacer. Les dije, ustedes deben ser los más interesados en un proceso de paz porque ustedes son los que ponen los muertos. Y estuvieron totalmente informados de todo. Muy poca gente estuvo informada desde el principio. Ellos sí. En la escuela de guerra hay 6, en la escuela de infantería 2. Entonces, ahí se hizo una propuesta. Fui llamado por el presidente de la República con el mando a la Casa de Nariño. Allí él me dio esta noticia de que recibía como jefe de la subcomisión técnica de fin del conflicto. Entonces llegué a La Habana con una cantidad de incertidumbres. Gracias, general. Buenos días, señores generales, almirantes, demás oficiales. A Julián, los saludamos. Siempre hemos insistido que para que haya paz en Colombia, y eso nos lo confirma ahora la realidad, era necesaria la presencia de los militares en la mesa. Para incluirlo en algo... Encontré en algunos de los militares con los cuales pude compartir que no están llenos de odio. Yo creo que la gran lección es que el odio no sirve para nada. En la selva, en la confrontación, el enemigo se le presenta en forma de aviones, de helicópteros, de ametrallamientos, de explosiones, de bombas. De vez en cuando hay acceso, digamos, a los medios, pues uno ve la cara de un militar, ve un rostro, pero no logra, digamos, como personificar eso. Ponerle piel. Es distinto cuando ya uno se encuentra cara a cara con ellos y tiene la oportunidad de estrecharse la mano por primera vez y mirarse a los ojos y como reconocerse, ¿no?, uno al otro y darse cuenta de que independientemente de que hayamos estado enfrentados, pues somos dos seres humanos.
Oye, ¿tú ya terminaste? No, y yo estoy hablando aquí. No, pero usted ya puede salir. Toca ponerle un tapaoídos. No. Imagínese. ¿Usted alguna vez ha hablado con alguno de los militares su historia? No. Y además pienso de que no tengo por qué hacerlo. Si vamos a hablar de la paz. ¿Y cómo vamos a construir la paz para borrar, para que nunca más vuelva a pasar lo que a mí me pasó a nadie, a ningún ser humano? Y por eso estamos acá. Pero ellos son muy conscientes de que el paso que van a dar es extraordinariamente riesgoso y a veces ellos mismos dicen, bueno, ¿cuáles de nosotros vamos a lograr dar este paso y sobrevivir? Somos conscientes que van a querer borrarnos del mapa porque vamos a ser incómodos con lo que vamos a plantear. Nosotros no hemos renunciado a nuestra visión de país. Los riesgos van a estar siempre. Venimos de los riesgos de la guerra, vamos a los riesgos de la paz. ¿Qué creemos? Que el país, por más odios que tenga, se va a entender que no se trata de justificar nuestra acción, sino de construir el nuevo país que todos estamos soñando. Es claro que necesitamos proteger a los integrantes de las FARC, a los líderes de las FARC y especialmente a aquellos líderes de las FARC que tomen visibilidad pública y política, que serán los más vulnerables. Y hay particularmente lo que yo llamaría el input más profundo de este acuerdo, que es iluminar el acuerdo con lo que hemos llamado un pacto político para un nunca más alrededor de la justicia privada y del uso de las armas mezclado con la política. Si ese pacto que está concebido en ese acuerdo lo logramos convertir en una realidad, estoy seguro que la violencia va a ser erradicada definitivamente de la actividad política colombiana y eso es lo que tiene que permitir que todos los colombianos, independientemente de nuestras ideas, logremos sobrevivir. Voy a ponerle una canción, pero tocará así solamente. Aquí estoy tomando miche, con guayabo por montones, solo porque mi mujer me revolvió las pasiones y cada vez que llegaba de hacer mis presentaciones, con un trinchete en la mano me echaba esos carrerones. Pero un día me resolví y me apreté los calzones, cuando me brincó al pescuezo, le metí unos estrujones y entonces salió corriendo por debajo unos limones y yo salí más atrás zumbándole garfañones. ¿Cómo empieza usted a prepararse para ese día? Desafortunadamente tengo una frustración porque tuve un problema de salud que no me permitió hacer lo que yo quería hacer antes de que se diera ese día. Era escribirle a todos los guerrilleros lo que se iba a dar y darles detalles. Porque el paso que vamos a dar es trascendental. Decirle a la gente, deje las armas a un lado y vamos a salir a la vida política sin esa arma, con la cual uno se ha defendido toda la vida, es un paso trascendental. Entonces hay que darle los elementos de juicio necesarios a la gente para que dé ese paso a conciencia. No porque es una orden, no porque lo dijo el comandante o lo dijo X o Y persona, sino porque están también convencidos. Para mí es claro quién es Juan Manuel Santos. Incluso me da risa cuando los opositores andan con el cuento de que Juan Manuel Santos nos está entregando el poder y está negociando con nosotros la repartición de del Estado. El castrochavismo. Una barrabasada. Yo nací prácticamente en el Country Club de Bogotá, que es el club tal vez más privilegiado, de más alta clase. Sí. Y mucha gente sí considera que haber hecho ese contacto con las FARC era una traición. Yo espero que se den cuenta que es todo lo contrario, es salvarles el Country Club.
Y uno sabe que Santos quisiera no estar ahí y tener que hacer lo que está haciendo. Porque con las circunstancias de la dinámica política y de la guerra, del conflicto en Colombia, lo que lo llevaron a eso, y él está representando incluso no él como persona. Claro, le pone su tinte, pues representa unos sectores de la clase dirigente. Es que muchas veces las clases dirigentes, las élites son muy miopes. Y muy mezquinas. Y son egoístas. Toda mi vida he sido un implacable adversario de las FARC. Tal vez no haya colombiano alguno que los haya combatido con más contundencia y determinación. Pero de la misma forma, ahora que pactamos la paz, como jefe de Estado y como colombiano, defenderé con igual determinación su derecho a expresarse y a que sigan su lucha política por las vías legales, así nunca estemos de acuerdo. El acuerdo de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es leído por todo el mundo como el fin de la confrontación armada en Colombia. Así sea. Que este sea el último día de la guerra. Muchas gracias. Pues uno siente satisfacción, bueno, por fin. Yo decía, si logramos ese acuerdo, el acuerdo del cese al fuego, hostilidades bilateral y definitivo, es prácticamente dar un paso en que ya se hace irreversible echar hacia atrás. Ahí sí, en este momento el que echa para atrás pierde, porque esto es emocionante, claro, uno siente, bueno, por fin. Y fue extraordinariamente emocionante. El momento de la firma del documento, pues es una cosa que no olvidaré nunca. Es, para mí y para mi familia es un momento apoteósico, ¿no? Y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC. Que era también un sentimiento de felicidad, de uno pensar en todos los camaradas que estaban en ese momento en la selva, de pronto pegados a un radio porque no hay la posibilidad de televisión, ansiosos de saber qué era lo que se estaba firmando. Ya después de tantos años de guerra, muerte, desolación que ha dejado esta lucha, sí, por fin, hoy, 23 de junio, es un día histórico para el pueblo colombiano. Ya no va a haber más madres enterrando sus hijos, ya no vamos a estar nosotros más enfrentándonos a nuestros hermanos colombianos. Muchos de ustedes tienen años y años, camaradas, de no ver sus familias. Es posible que van a tener esa oportunidad de ver sus seres queridos. Por la patria, la tierra y el pan. Ruego a Dios que esta haya sido mi última batalla. Estar siempre luchando es algo terrible. Tanto la mente como los sentimientos están exhaustos. Me siento miserable, incluso en el momento de la victoria. Y siempre digo que junto con una batalla perdida,
una de las mayores miserias es una batalla ganada. Ahora estoy de nuevo recuperando el ánimo, pero no deseo pasar nunca más por otra batalla. Tenía 46 años, el duque de Wellington, y acababa de pasar la batalla de Waterloo, donde él derrotó a Napoleón. Para mí, valió la pena haber vivido. Primo León, ¿qué le dice primero a los colombianos y después a los ciudadanos del mundo que siguieron este proceso con tanto interés? Que nos crean. Aquí no estamos jugando con cartas marcadas. No estamos pensando que vamos a dejar unas armas guardadas por allí, otras por allá, para después, no. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo en función de Colombia. ¿Y qué le dice a quienes inspiraron esta película, las víctimas? Solo tengo para decirles que está mi corazón, mis energías y mi entusiasmo para que construyamos una Colombia donde eso no se vuelva a repetir. Y si de algo sirve, puedo pedir perdón por las equivocaciones que ya hemos tenido. En nombre de las FAREP, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. A partir de ese día, los titulares no anuncian atentados, secuestros o masacres. Las FARC prometen destruir armamento, regresar los niños que combatieron en sus filas y multiplican sus gestos. Pero el 2 de octubre de 2016, una semana después, cuando los colombianos debemos votar sí o no a los acuerdos logrados, se impone por pocos votos el no. Sangran las heridas abiertas por tantos años de guerra, los miedos. Y entiendo que la batalla por la paz jamás estará completamente ganada.